Muy buenos días, un poquito retrasados el día de hoy, culpa mía. Soy Ignacio Corrales. ¿Cómo estás, Eduardo? Junto a mi socio aquí, Eduardo Pavés, director comercial de Brokers Digitales. Vamos a hacer un en vivo. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Ignacio, aquí, bien, corriendo con un poquito frío como es normal ya en la capital, pero Así es. contento y muy entusiasmado con lo que se nos viene el día de hoy y sobre todo el día de mañana. A la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos, no somos todos iguales. Pero, si nos cuentas un poco más de ti, tal vez podamos crear el contenido que te prepare para transformar tu capacidad de pago o de ahorro en capitalizar tu futuro a través de la inversión inmobiliaria. El día de hoy específicamente vamos a hablar sobre los secretos de una buena ubicación. Acá en este espacio nosotros conversamos y aclaramos dudas, preguntas que puedes tener respecto de cómo invertir en departamentos que se paguen solos. No es cualquier tipo de departamento, es un departamento que se tiene que pagar solo, o a lo menos esté muy cercano de ello. Para que se pague solo, por definición, tiene que el arriendo ser superior al dividendo. Y para que eso ocurra, la ubicación es fundamental. Te diría que es el elemento más importante para que eso ocurra. Ahora, te preguntarás, ¿una buena ubicación es cerca de mi casa? ¿Es cerca de donde hay buenos colegios, buenas universidades, barrios taquilla? La restaquilla, sí. Barrios taquilla. ¿Pero qué será bueno, Ignacio? Un barrio donde hayan pocos proyectos o que haya muchos proyectos, que haya muchas plumas dando alrededor. ¿Cómo yo puedo identificar esta buena ubicación? El otro día nos preguntaba una chica de Talca, me decía, ¿yo cómo ubico? ¿Dónde yo sé que es un buen barrio? Un barrio emergente, como le llamábamos nosotros hace un tiempo atrás en un live. Así es. Vamos a tratar de aclarar esa pregunta el día de hoy, lo mejor de nuestras habilidades cognitivas. Y si alguien tiene alguna pregunta puntual, estaremos felices de aclarársela, sea por Instagram, por YouTube o por Facebook. ¿Bien? Sí. Mira, Eduardo, tan importante como el cuándo invertir es dónde invertir. Lo que primero hacemos cuando intentamos buscar un departamento para invertir, o se nos viene a la mente siquiera esta idea de comprar un departamento para invertir, es, ¿lo puedo pagar? ¿Es mi momento de invertir? ¿Será que yo puedo? Y cuando Claro. yo te hablo de pagarlo en cuotas y te bajo la cuota, te la dejo bajita, te das cuenta que a lo mejor tú también puedes invertir. Y cuando te hablo de capacidad de financiamiento, como lo vimos en el episodio 2 del workshop, en donde hablábamos de cómo tú puedes maximizar tu capacidad de financiamiento, o cuando tuvimos reuniones como por ejemplo la semana pasada con Cristian, en donde él nos hacía ver que muchas veces éramos más ricos de lo que nosotros creíamos que éramos ricos. Cuando entendemos que una deuda buena, que es una deuda que paga otra persona, no nosotros, como en este caso el arrendatario que tiene que pagar, ¿no es cierto?, ese arriendo, cuando encontramos situaciones como esa y empezamos a entender y a entrar a este mundo, nos das ganas de invertir. Y mañana tendrás una tremenda oportunidad de inversión. Pero tan importante como el cuándo, insisto, es el dónde. Y de eso se trata el live del día de hoy. Entonces, para ir en materia, respondiendo a tu pregunta, Eduardo, sí, efectivamente, si yo comienzo a ver plumillas por entendiendo por esas torres, esas como torres largas que Las ayudan grúas, a las son las grúas, ¿no es grúas. cierto? Es, Sí. las grúas esas, de las obras de construcción. Evidentemente que cuando tú comienzas a ver en un sector, barrio o área, muchas de esas plumillas es porque el sector es caliente. Ahora, piensa conmigo, si es que ya están las plumillas trabajando, ya están las obras construyéndose, hubo un momento previo en el tiempo en que alguien visualizó que ahí era un buen lugar de inversión y compró los terrenos. ¿Sí o no? Así es. Bien. Así es, pues, claro. Las personas que están más informadas respecto de los mejores sectores, barrios o áreas de inversión inmobiliaria, es decir, de ubicaciones, son los expertos que trabajan para las inmobiliarias o promotoras o desarrolladoras, llámala como quieras, y que están al acecho de la compra de terrenos. Estas personas se especializan en evaluar dónde es que va a haber un crecimiento demográfico, una nueva línea de metro y tal. Y están todo el día buscando esa información. Tú probablemente
no estás dedicado a esto todo el día, por lo tanto se te hace difícil ver lo que estas personas ven. Así como tú eres profesional de tu área, estas dos personas son profesionales del área de ellas. Ahora bien, con eso dicho, hay ciertos elementos que tú puedes detectar que se hace fácil identificar cuando viene una buena ubicación. Una de ellas es la conectividad. El segundo elemento es alta demanda de arriendo. Y quiero tratar de explicar el día de hoy cuál es la diferencia entre uno y otro, porque parece que fuera lo mismo. Bien, entonces vamos a ir con el primero, que es la ubicación. Parece evidente ver que cuando yo tengo una mejor conectividad, pasa ese barrio, sector o área que antes era de difícil acceso, ahora se tiene un más fácil acceso. Puede ser, insisto, una nueva carretera, un nuevo puente, una pavimentación de un camino que antes era de tierra, que ahora era de tierra, una nueva línea o estación de metro. Lo más evidente, lo más fácil de ver, sobre todo para los santiaguinos, es una nueva estación de metro, ¿ok? Pero ahí también me gustaría aclarar de que, evidentemente, hay distintas etapas en la obra de una estación de metro. Está la etapa cuando el gobierno la anuncia, el gobierno de turno anuncia, oye, se ha aprobado, ¿no es cierto?, el que venga una nueva estación de metro, porque Metro tiene un plano gigante, ¿no? Tiene un proyecto a 30, 40 años. Y cuando el gobierno dice, hágase, es cuando el gobierno dice, ok, de este plano de 30, 40 años, es el siguiente en la lista es este. Y cuando eso ocurre, tú ya le puedes poner una fecha más o menos estimada. Pueden ser 4, 6, 8 años más. Y eso ocurrió, por ejemplo, al año 2017 en la línea 7 del metro. Y la vamos a estudiar hoy día en profundidad, ¿ya? Pero te voy a contar, por ejemplo, otros ejemplos para que no sea tan santiaguino el tema, ¿ya? Mis padres hace 20 años atrás compraron un terreno en el sur de Chile. Un terreno a orillas de un lago que nadie visitaba. Un lago que era muy bonito, pero no tenía el volcán Osorno ni el puntiagudo de Puerto Varas, por ejemplo. Ese lago lo compraron ellos ahí porque era cerca de la ciudad donde ellos vivían, donde ellos nacieron, para ser más exacto. Lugar donde yo pasé gran parte de mis veraneos. Y ellos se compraron un terrenito chiquitito que les costó en su época, no me acuerdo si eran 7 u 8 millones de pesos. De la época. Que plata de hoy día deben ser unos 15 millones de pesos, ponte tú. Quizás 20. ¿no? No voy a hacer la matemática ahora, irrelevante. Pero en un valor alto, difícil de conquistar, pero tampoco imposible. Y en un lago que no era muy conocido tampoco. O sea, era un lago que no era muy conocido. Para llegar, Eduardo, había que prácticamente irse en carreta. Los caminos eran de tierra extremadamente peligrosos. O sea, para poder llegar había que cruzar un balseo, compadre. O sea, mira, teníamos mala conectividad. Porque conectividad. No había. No era conocido, no era un lugar conocido, no era un lugar turístico. No era turísticamente atractivo, no. Y tampoco dijéramos, ¿sabes qué? Yo creo que aquí a 5 años más, 10 años más, se van a instalar unos hoteles maravillosos y vamos a pavimentar acá. Más encima hay que cruzar en balsa. ¿En qué parte está más o menos? ¿Cuál es Para llegar había que hacer un balseo, ¿cachai? Había que hacer un balseo por Dios que la verdad era hermoso, era lindo, 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 pero para llegar era casi imposible. Se compraron el terreno y lo dejaron botado 15 años. Ahí estuvo, botado, botado, botado. Y de repente mis papás tuvieron un momento bueno económico y decidieron construirse una cabañita. Se construyó una cabañita, una prefabricada, que le costó un par de milloncitos de pesos, se hicieron su cabañita. Y compadre, han venido estos ricachones pechugones de Santiago, los de Gasco, ponte tú, y se han comprado toda la orilla del lago, esto es en el lago Ranco, ¿ok? Y se compraron todo el lago, toda la orilla completa. Ya han pavimentado, han hecho el puente, y ahora el terrenito ese que costaba como 5 o 15 millones de pesos, ahora vale multiplicado por 10. Claro. Ellos no tienen ninguna intención de vender, y yo tampoco tengo ninguna intención de vender. Es un verdadero paraíso, y es ahí donde ellos se refugiaron. Pero lo que estoy tratando de hacer ver es de que no es solamente en Santiago donde ocurren sectores emergentes, ¿ok? Pero aquí viene el otro factor. Este terreno no tiene una alta demanda de arriendo. No es como que
la gente se quiere ir a vivir para allá. Es un lugar muy bonito, hermoso, pero no tiene alta demanda de arriendo. Entonces, este negocio de que se pague solo, no cuadra. O sea, el que tuvo que pagar los 10 millones de pesos, bueno, o 7 u 8 en la época, fue mi papá. Mi papá sacó dinero de su bolsillo y pagó su parcelita. ¿Ok? Por lo tanto, desde ese punto de vista no se pagó solo. Bien, y aquí estamos para buscar negocios donde el arriendo pague el dividendo. Entonces hay otro factor que no es solamente la ubicación que hace que se pague solo. Y esos son sectores donde tengo alta demanda de arriendo. Entonces, ¿dónde ocurre este fenómeno de alta demanda de arriendo? Bien, cuando hay movimientos demográficos. Si tú analizas Santiago, el crecimiento de Santiago, que es el área que yo mejor conozco porque nací aquí, entonces, Santiago Centro, lo que hoy día se conoce como la comuna de Santiago Centro, comenzó a expandirse hacia el sector oriente y Providencia se transformó, ¿no es cierto?, en el barrio emergente por excelencia. Luego Providencia comenzó a consolidarse y comenzó Las Condes a ser un barrio emergente. Me acuerdo perfecto que cuando yo estaba en séptimo, octavo básico, el colegio SEC, que queda en Militares, ¿no es cierto?, con Apoquindo, más o menos, con Presidente Riesco, más o menos para que tú ubiques la ubicación. El colegio SEC se compró un terreno gigante y irse a estudiar para allá era una locura. La clínica Las Condes también compró un terreno por la cresta de la lora, por arriba de Las Condes. Y resulta allá arriba, ¿no es cierto? Y resulta que Las Condes comenzó a crecer demográficamente. La gente se empezó a arrancar de Providencia a venirse a sectores de Las Condes. Y Las Condes, cuando yo tenía por ahí por los 18, 20 años, Las Condes comenzó a llenarse de plumillas, como dijiste tú. Ese sector se comenzó a llenar de plumillas. Y la casa donde yo vivía antes desapareció. Y hoy día hay un tremendo edificio ahí. Tremendo, bueno, 20 pisos, 17 pisos, no sé, grande. Ahora, ¿dónde está ocurriendo ese mismo fenómeno hoy día? Hoy día, vivir acá, la demanda de arriendo acá es gigantesca. Se vinieron, además, los edificios oficinas, se creó el sector de Nueva Las Condes, llegó el metro. Entonces, se empezaron a juntar una serie de factores que hicieron del sector de acá, donde yo nací, un sector sumamente atractivo. Ahora, eso no siempre ocurre donde tú naces. ¿Bien? Tú naciste, por ejemplo, en el sector de San Miguel, ¿cierto? Yo crecí en el sector sur de Santiago, sí, en San Miguel. Ahí era totalmente distinto. Allá en ese momento, cuando yo te estoy hablando del año, yo no sé, 74, el año 80, los años 90, no existían edificios. Eran solamente casas residenciales, casas, solamente casas. Estoy hablando hasta que llegué al metro en el año 78, creo que fue. Yo nací con metro allá. Bueno, mi familia tiene larga data en el sector de San Miguel porque mi tata fue alcalde incluso de la comuna, claro. Entonces nosotros nos conocía mucha gente y yo me acuerdo los caminos de tierra, nos contaban en el año 50, el año 60, caminos de tierra por San Miguel. San Miguel era mucho más amplio de lo que ahora, era lo que era la comuna de Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín, que se empezó a dividir, que fue lo mismo que pasó acá. Las Condes se dividió entre Las Condes y Vitacura para poder tener una mejor administración. Una mejor administración. Lo mismo pasó con San Miguel era tremendo. Terminaba en Santiago, ahí en Avenida Mata, creo que era, o San Diego, no me acuerdo cuál era, la calle El Límite, y seguía hasta La Cisterna, y todo eso era San Miguel. Y ahora yo he ido, ya no vivo en la comuna, pero cuando voy veo una cosa impresionante. O sea, me llamó mucho la atención, principalmente como lo analizábamos ahora. Una estación de metro empezó a tener plumillas por todos lados. Ajá. Entonces, las inmobiliarias empezaron a comprar lo más cerca del metro, que es como el mejor gancho, sí, a pasos del metro. Pasos del metro. Pasos del metro, mira, a pasos del metro quiere decir de que más o menos, para que tú lo tengas en tu calculadora mental, aproximadamente 1 kilómetro a la redonda de una estación de metro es o se considera un lugar muy caliente, a pasos del metro. Claro, ¿no? Y la conectividad llegó y fue impresionante. O sea, yo voy ahora muchos lugares que yo vi que no... Y también hay un tema, llegaron universidades. Yo me acuerdo donde yo estudiaba ahí en el Liceo Andrés Bello y está la universidad, se compró la universidad, San Sebastián parece que era, no me acuerdo, que era chiquitita, detrás, y también pues empezaron a llenar al lado edificios pequeños de 1, de 2 dormitorios, precisamente para los universitarios. Entonces ahí se combina
ese sector de que está, hay una universidad que es un hito, se puso un mall, hay este del elefantito, el Jumbo que tiene todo y ha ido creciendo, se puso otro en el Paradero 16, que ese también era súper grande, entonces la conectividad mejoró porque la gente no tiene que ir tan lejos. Y déjame contarte un hito que ahora que también va a estar, que yo antes trabajaba en el diario La Tercera, que está ubicado en Ñuble, que estuvo toda la vida en Ñuble con Vicuña Maquena, no sé si tú te acuerdas. No. Se vendió el diario La Tercera, que es mítico, era un edificio mítico dentro de los hitos de Santiago. El diario La Tercera ya 50 años ahí, y se vendió ahora y se va a hacer un mall. Y se va a hacer un mall al lado del metro. Y demores como están construyendo en ese sector. Yo pasé hace, bueno, cuando fui antes de entrar en cuarentena, era impresionante la cantidad de plumillas que hay. Es impresionante. Los proyectos que están un poquito más hacia el sur, ya yendo hacia el lado, a la Florida, Puente Alto, pasando ese sector, está lleno de plumillas. Hay muchos institutos grandes. Hay un tremendo INACAP, y tú ves el INACAP y está rodeado de edificios grandes. Claro. Me fijé el otro día cuando Departamentos de 1 y 2 dormitorios, a los de uno y dos estudiantes. dormitorios, claro, para los estudiantes. Es Y impresionante. fíjate, Pero, otro fenómeno interesante, Eduardo, disculpa que te interrumpa, es dale. que tú yo me acuerdo perfecto, como viví acá toda mi vida, yo me acuerdo perfecto de cuando comenzaron a esas plumillas, acá en el sector de Las Condes, o no a Las Condes que le llaman ahora, los departamentos que se construían, las propuestas eran de 3 dormitorios más servicios, los típicos. Claro. Pero ahora, cuando tú ves un nuevo edificio, por ejemplo, hay unos blancos que se están construyendo por allá, que son como 3 torres gigantes, o 4 torres gigantes, 1 y 2 dormitorios. ¿Por qué pasa ese fenómeno? Bueno, en el Claro. caso de Las Condes, porque el metro cuadrado es tan caro que se hace muy difícil o prácticamente imposible vender un departamento de 3 o 4 dormitorios. Siempre se puede, ¿ok? Siempre hay gente con plata que puede. Pero son proyectos más caros. Desde el punto de vista de rentabilidad de la inmobiliaria es mucho más rentable vender de 1 y 2 dormitorios. Además que la demanda de arriendo de departamentos de 1 o 2 dormitorios es mucho más alta. Y además viene la línea 7 del metro, que es la que vamos a analizar un poquito más profundamente hoy día. Y se nos está pasando la hora, compadre, impresionantemente rápido. Para variar. Para variar. La línea 7 del metro va a comenzar en Estoril y va a terminar en Renca. Entonces, todo el sector de Kennedy, de Vitacura, al lado de Kennedy, justamente donde se están construyendo estos edificios, tienen una altísima plusvalía porque evidentemente que viene una buena conectividad. La línea 7 del metro, por cierto, se proyecta para el 2027 y producto de la pandemia y de la crisis del estallido social, se atrasó 1 y quizás 2 años, ¿vale? Pero desde el punto de vista de plusvalía y de demanda de inmobiliarias para comprar terrenos, es evidente lo que está pasando. ¿Bien? Y va a seguir subiendo el precio del metro cuadrado, que el otro día te comentaba, veía la diferencia que hay en un artículo. Hablaba de que el terreno más caro, el metro cuadrado más caro de Santiago es Vitacura, con 103, 104 UF por metro cuadrado. Impresionante. Y nos vamos a San Miguel, nos vamos al sector de La Cisterna, nos vamos al sector de Macul, y están más o menos en un promedio de 53, 55, 56 UF el metro cuadrado. Entonces, imagínate. Pero eso quiere decir de que tiene potencial para crecer a, no sé si a 100, pero a 80 o 90. Ahora, en unos años más. En unos años más. ¿Por qué ocurre ese fenómeno? ¿Y qué está pasando específicamente en San Miguel? Que no me quiero profundizar mucho en San Miguel, quiero hablar más de la línea 7 del metro, que es más evidente. Pero básicamente en San Miguel lo que ocurrió es que Ñuñoa comenzó a transformarse en un barrio muy atractivo porque Providencia ya se estaba haciendo impagable. Comenzaron a crearse barrios, los hippie lights, me acuerdo de una época que le estaban diciendo al barrio Italia, por ejemplo, donde estaban todos estos cafés. Entonces Providencia comenzó a crecer mucho, Ñuñoa comenzó a crecer muchísimo. Luego cuando Ñuñoa comenzó a estar muy caro, conjuntamente en ese mismo periodo, Santiago Centro, no sé si te acuerdas tú que el gobierno hizo un cambio y incentivó que las personas vuelvan a vivir al centro. No sé si te acuerdas de ese eslogan. Vuelve a vivir en el centro. Mejorar la seguridad, la iluminación, las condiciones para poder vivir. ¿Por qué? Claro. Porque de esa forma evitamos los traslados. Entonces te acuerdas que comenzaron a incentivar volver a Santiago Centro,
Lo que Claro. parecía una locura, si en Santiago Centro asaltaban y todo este cuento. No es que hoy día no asalten ni nada, pero evidentemente que era una Era apuesta. mucho menos. ¿Y quién compró en Santiago Centro o en Ñuñoa hace 10 años atrás? Hoy día el valor de la propiedad que compró en 1.000, 1.500 UF, hoy día vale 3.000, Aumentó. quizás 4.000 UF. Claro, ¿Bien? claro. Y entonces, como estaba muy caro Santiago Centro, muy caro Ñuñoa, San Miguel, y en la parte norte de San Miguel, específicamente la punta del Llano, comenzó a transformarse en algo muy atractivo. Cuando el Llano se puso muy caro, las partes más sur de San Miguel, siguiendo la línea de Hacia la la línea de cisterna. Hacia la hacia la cisterna. cisterna, comenzó a ser muy atractivo. Ahí mi mujer aprovechó de comprar un proyecto el año 2017, muy atractivo, lo compró en 1.600 UF, hoy día ese departamento yo lo terminé vendiendo las últimas unidades a fines del 2018, no, mediados del 2018 lo terminé vendiendo las últimas unidades en 2.200, hoy día debe estar en 2.400, 2.500 UF. ¿Ya? Y ojo, ¿Perdón? que ahí se dio el tema de que en San Miguel el metro llegaba hasta Los Valles, hasta el paradero 18. Ajá. Y ahora continuó, se alargó la línea 2 del metro y siguió hasta la cisterna. Entonces, lo mismo que pasó al principio en el metro del Llano, comenzó a pasar en la cisterna, Así hacia es. la cisterna. Entonces, la parte norte de la cisterna, la esquinita norte de la cisterna, frontera con San Miguel, también es un barrio que tuvo mucho auge. Ahora pasó algo en San Miguel no, en la cisterna adicional, un elemento adicional, que hubo un cambio en el plano regulador y prácticamente es imposible, económicamente inviable para las inmobiliarias construir edificios muy altos en altura. Básicamente la cisterna está protegiendo el barrio para que no se sobrepopulice, como ocurrió, por ejemplo, en Estación Central, que hubo un gran dilema por este famoso guetos verticales, en donde tuvo que meterse en la municipalidad en guerra contra las inmobiliarias, hubo que replantearse muchos edificios, creo que cerca de 400 proyectos afectados que estaban con permiso de edificación, en algunos casos con departamentos vendidos, que hubo que replantearlos, bajarlos de los chorrocientos pisos a los chorrocientos menos. No, pero igual fue impresionante eso, fue demasiado mal planificado porque en cualquier sector tiraban 3, 4 casitas abajo, ¡pum! Y subían unas torres de 1.000 edificios con un ascensor, entonces eso también es complicado. Y eso está afectando ahora, fíjate. Está afectando ahora. Hoy, bueno, en todo caso, Estación Central es un tremendo barrio para invertir hoy día, porque ese tema ya se regularizó, ya se estandarizó, las inmobiliarias ya se readaptaron. Estación Central es muy atractivo porque está muy cerquita de la línea 1 del metro, que es muy atractiva. Sí, Está tiene muy buena conectividad. Muy buena conectividad, un poco colapsada, estoy de acuerdo contigo, pero la gente le gusta vivir cerca de donde trabaja. Y vivir cerca de la línea 1 del metro tendencialmente siempre ha sido atractivo, salvo que trabajes en otros sectores, obviamente. ¿Bien? Pero el movimiento del tránsito en Santiago ocurre muy fuertemente en lo que es oriente-poniente, poniente-oriente. ¿Bien? Ok, con eso dicho entonces, me quiero centrar en la línea 7 del metro. Mira, pero aquí uno se mete a Google, ¿no es cierto? Y saca el mapa. Fíjate tú que esto está en junio del 2017, compadre. O sea, esto ya tiene 3 años de antigüedad. O sea, hace 3 años y todavía que no tú ya movemos podrías haber visualizado ni esto. una piedra, claro, y todavía no movemos ni una piedra, o sea, todavía no se mueve ni una piedra por el metro. Nada. De hecho, es más, abrí yo acá, el metro abre licitación para futura línea 7 del metro. Esto fue el día 26 del 5 del 2020, 8:10. ¿Qué crees tú que pasa con los precios cuando esto ocurre en ese sector? Ya empiezan a subir un poco. Comienzan a aumentar los precios. O sea, imagínate Y que van a tenemos seguir aumentando. Claro. ¿Qué crees tú que va a pasar cuando la licitación sea otorgada? Va a subir nuevamente. Perdón, te interrumpí. No, va a subir nuevamente, nuevamente. Claro. ¿Qué crees tú que va a pasar con el valor del sector cuando comiencen las obras? Sube nuevamente. ¿Y qué crees tú que va a pasar cuando comiencen a verse, ¿no es cierto?, los hoyitos y la gente trabajando? Porque una cosa es que comiencen las obras por los túneles y otra cosa es que por arriba. Visualmente tú lo puedes ver. ¿Qué crees que va a pasar? No me digas que va a subir nuevamente. ¿Qué crees tú que va a pasar cuando se entregue el metro? Un poquito más. Un poquito más. ¿Bien? O sea, podemos proyectar, imagínate, podemos proyectar, si hoy día en Vitacura sale 103 UF el metro cuadrado, podríamos proyectarlo a 115. Bien, entonces, ¿te parece si vemos por dónde es que va a pasar esta famosa línea 7 del metro? La línea 7%, la roja que se ve aquí, ¿vale? Esa. Dale.
Amplíate ponte pantalla completa para ¿Pantalla completa? ¿Para Sí, que se vea mejor? sí, Bueno, si no, te metes a Google y en 2 segundos saca. sí. Pero este está en YouTube, es un video. Ahí está. Bien. Parte en Renca, este es un video del 2017, tienes que buscar algo más actualizado, ¿vale? Ujú. Va por Mapocho, ahí va a tomar Date cuenta, mira, la date calle cuenta que Mapocho. Quinta Normal va por Mapocho, como tú bien dijiste, y mira, por acá pasa la línea 5. Perfecto. Se va a tomar ahí en Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar con todo este sector de acá? O sea, ya la línea 5 llegaba hasta por acá, ¿cierto? Esto es 1 kilómetro, Ujú. ¿bien? Ahora, ¿qué crees tú que va a pasar por este sector de acá? O este sector de acá, Se va a empezar a llenar de plumillas. y este sector de acá, Se va a ¿bien? empezar a llenar de plumillas. Bien. No hay que ser físico nuclear, ¿te das cuenta? No, está claro. Y ahí va a conectar espérate, eso es Santa Es la Ana. combinación con la línea 3 y la línea 7. Ese Ahí es luego, Parque Largo, Plaza de Armas, sí, aquí luego en Baquedano, en Baquedano después también. sí, se va al sector norte del río, al Se va por sector el ya más río, oriente de la ciudad. Bien, se va para Vitacura Club de Golf, y y ahí toma Vitacura. Vitacura Kennedy. Entonces, Toma yo vivo Vitacura en yo vivo por Alonso acá, Córdoba. por este sector Ya, vivo yo. sí, Y me va a quedar cerca a mí también. Qué sí, bueno. tú vivís por acá en Vitacura, En Alonso a lo Córdoba, mejor sí. tú vivís como por acá. Ahí en Entonces, Alonso Córdoba con Vespucio, me va a quedar como a 5 o 10 minutos caminando una estación, quizá un una poquito estación más. del metro. Tenés que esperarte unos 10 años, sí. Sí, me No, la tuviera. 7, 8. Claro. Y Claro, si seguimos en esta, y después sigue derecho por Vitacura hacia arriba, hasta Estoril. sí, hasta Astoril. Espérate, se me pegó esta cuestión. Sí. Pero estoy viendo ahí que tiene una en Rosario Norte, perfecto, va a estar cerca, va a pasar. Correcto, va a subir por. Buena conectividad. Bien, O sea, entonces, viendo esto, ¿dónde te comprarías tú un departamento? ¿En Vitacura no, o en Renca Quinta Normal para invertir? depende, po. Si tengo plata ahorrada y quiero comprarme mi casa propia, voy a tratar de buscarme mi casa propia cerca de la línea 7 del metro. Voy a tratar, por lo menos. De hecho, da la casualidad que yo vivo muy cerquita de ahí. Entonces, si es que, a ver, para que se entienda, si yo vivo, no sé, acá, aquí, en vez de comprarme o buscar hacia este sector de acá, voy a buscar hacia ese sector de acá, hacia el norte. ¿Por qué? Porque viene la futura línea 7 del metro. Así de Claro, simple. claro. Ignacio, lo que pasa es que ya las inmobiliarias insertaron el precio. Sí, porcentualmente sí está insertado, pero los, los, las alzas del valor del precio igual se van a sentir. Sí. Y ojo Si que la ha tenido primera- modificaciones este proyecto, que ese también es un punto. Sí, ha tenido Estaba modificaciones, leyendo, obviamente. ha tenido como 2 o 3 estaciones que eso en algún momento está, pero acá ya no va a ir. O sea, es importante ver lo que puede pasar. O sea, pero yo principalmente me iría a comprar un departamento para inversión para el sector de Renca, para el sector de Claro. Quinta Por Normal, el para el sector de acá de Renca, de Quinta Normal, Matucana donde con más, Mapocho, por claro, ejemplo, todo este sector de aquí claro. donde está el Parque de los Héroes y el Parque de Quinta Normal, por ejemplo, todo ese sector, filete. De hecho, si tú vas para allá, hoy día está lleno de plumillas. Está lleno de plumillas, claro. Claro que sí. Y si me voy un poquito más hacia el norte también, porque ojo que la gente va a invertir como es un polo muy atractivo el metro, es muy atractivo para la inversión. Y tal cual, pues comparemos los tíos, digámosles, vean, porque si yo me pongo a pensar que un departamento en Vitacura, con la misma cantidad de metros cuadrados, me va a salir el doble que en una comuna donde el metro cuadrado me cuesta 50 UF, eso es súper claro. O sea, en Evidente. Vitacura me va a salir 4.000 un No, ¿qué departamento. 4.000? ¿Dónde, por Te estoy favor, para ir diciendo, a comprar? si tenemos las mismas condiciones, las mismas características, me va a Sí, eso. salir el doble, el El doble. doble, el doble. El Si me doble. cuesta 2.000, ese mismo departamento yo lo pongo en Vitacura, me va a salir 4.000. Entonces, para invertir, fíjense, están los portales, es cosa de investigar el tema del cuánto sale el metro cuadrado de mi. El otro día lo conversaba con un seguidor de nosotros, con Alex, que me preguntaba, él vive en Antofagasta. Me dice, yo llegué aquí a Antofagasta donde no había nada. No había, puse y me sabéis que me gustó porque tenía una bonita vista, pero no había ninguna cuestión. Hoy me dijo, estoy rodeado, esto fue comprado hace 8 o 10 años atrás. Hoy estoy rodeado
Me dijo, eso sí, hicieron mejores calles, hay una mejor conectividad, se instalaron supermercados. Me dijo, yo compré este departamento en 2.500 F. Me dijo, ¿cómo puedo saber? Yo le dije, mira, ve al plano regulador, ve cuánto sale, o también sencillamente llama a un corredor de propiedades, que los corredores de propiedades están al tanto de que te lo tasen. Y tú ves ahí cuánto ganaste desde que compraste tu propiedad, que la compraste, no sé, si la compraste en 2.500, 3.000 UF, lo más probable es que esa ya se haya con solo la plusvalía del sector, del metro cuadrado de suelo, ya haya ganado plata. Me dijo, ¿y ahí qué hago? Ve, si quieres quedarte acá, si quieres arrendarlo, si quieres comprar en otro lado, vendes eso y das un buen pie para comprarte otra casa quizás en otro sector, velo tú. Pero ese era más o menos el consejo. Bien, aquí tratando de responder a esta pregunta que me la han hecho bastante durante esta semana de workshop y tratando de adelantar un poco lo que viene para mañana. ¿Cuáles son las buenas ubicaciones en este momento? Bien, el proyecto de mañana ya te puedo adelantar que va a venir directamente relacionado con la línea 7 del metro y más bien por sectores relacionados con los que vimos recién, es decir, por el sector de Matucana, Mapocho, Quinta Normal, por ahí, ¿bien? En esas futuras estaciones de metro. Obviamente muy cerquita del metro, cerquita de parques. Entonces, desde el punto de vista de ubicación, el proyecto tiene una ventaja extraordinaria. Bien, ya veremos otras características mañana en vivo sobre ese proyecto y lo compararemos con otro. Ahora, ¿pero qué otros sectores buenos existen? A mí me gusta bastante todavía San Miguel, a pesar de que San Miguel ya está un poquito, no sé si decirle alto en la empresa, porque realmente, a ver, yo tenía un colega que me decía, Ignacio, ¿tú crees que el precio hoy día es alto? Me mató, me hizo el siguiente ejercicio, pero me reventó, me hizo quedar de ridículo. Mira, escucha lo que me hizo, me dijo, Ignacio, ¿tú crees que los precios de los departamentos hoy día están altos? Sí, le dije yo. Hay que hacer que bajen los precios. Hay que bajar los precios porque están muy altos. Y después me hizo la siguiente pregunta. Ignacio, ¿y tú crees que los precios van a seguir subiendo? Y yo le respondo, sí, porque estos desgraciados van a seguir aumentando los precios porque es la tendencia del mercado y además que estos precios suben y suben y suben, va a seguir subiendo, sí. Entonces me responde y me dice, si tú crees que mañana van a estar más altos los precios que hoy día, entonces significa que hoy día los precios están baratos, pues Ignacio. Se me mató. Claramente, me mató. Claramente. Claro. Si yo creo que mañana van a subir los precios, entonces porque hoy día están más baratos que mañana, entonces me conviene comprar hoy día y no esperar a mañana que van a subir. Hay un punto que nos han preguntado tal cual. Yo a la gente le quede claro que nosotros somos los que contestamos. Ignacio y yo somos los que les vamos contestando en las redes sociales y nos dicen, estoy esperando el ofertazo de las inmobiliarias. Dale. Entonces nos dicen, ¿por qué comprar? ¿Por qué piensan que en un futuro próximo va a venir una mayor baja de precio? Y lo que nosotros les decimos es que, y los otros me dicen, no, hoy día los arrendatarios están devolviendo los departamentos, ya nadie va a arrendar porque a todo el mundo lo van a echar y en Chile y en Santiago van a haber 3 millones de cesantes. Sí, puede ser, quizás pase, pero ¿qué va a pasar si yo compro un departamento hoy con entrega el 2022? 21, 22. Finales del 2021, principios del 2022 o quizás el 2023? Te vas a ahorrar todos esos problemas porque la economía va a estar más estable. Estamos pasando por un periodo, sí. ¿Yo qué no haría quizás hoy día? Comprar una entrega inmediata. Si tengo incertidumbre, cómo va a estar mi trabajo, cómo se va a comportar mi empresa cuando esto vuelva a la nueva normalidad que le vamos a llamar, quizás me retendría un poco, pero si tengo la capacidad para invertir en una propiedad que, ¿te acuerdas que lo comenzábamos el otro día, Ignacio? Las inversiones en la bolsa, las inversiones en ese tipo se vinieron abajo, se vinieron al suelo. ¿Y qué hicieron los grandes inversionistas? Cuidaron su plata, sacaron esas inversiones y empezaron a comprar en las inversiones más departamentos. Edificios, claro. Renta residencial le llaman. Esta mañana estaba yo leyendo un artículo en La Tercera y te lo voy a compartir, es más, inmediatamente. Perfecto. Dice lo siguiente. Para aclarar dudas de nuestra gente. Dice lo siguiente. Dime, por favor, si se ve mi pantalla. Esto es publicado el 5 de junio del 2020 a las 8:51 de la mañana, es decir, antes de ayer.
Sí lo Dice vi, aquí, sí lo vi. ventas de viviendas anotan baja histórica en abril y precios caen después de 3 años de alzas. ¡Oh! O sea que el desplome, el fin del mundo. Ya, Claro. pero sigamos leyendo. Momentito. Sigamos leyendo. Va, el mercado aquí, el mercado allá, y te explico lo que está pasando, bla, bla, bla. A nivel acumulado pasa lo siguiente, bla, 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 el fenómeno observado del deterioro de la vivienda y ok, está bien, periodismo. En el contexto, en abril el precio de las viviendas, según la IRPB, registra una caída anual del 1,7%. La primera desde marzo del 2017. Esto, atención acá, debido a que mientras el precio de los departamentos aumentó en 1,8%, el de las casas cayó 7,9%. ¡Tatán! O sea que estamos en la peor pandemia del planeta. Claro, la casa nos tiró para abajo el alza histórica, las casas. Histórica. Sí, en los precios, históricamente hablando, bajaron. Y el departamento siguió subiendo. Los departamentos subieron. ¿Por qué? ¿Por qué pasa ese fenómeno? ¿Por qué pasa este fenómeno? Porque lo que conversábamos recién, si es que yo tengo que comprarme una casa para vivir, que generalmente las casas son orientadas a vivir, son poca la gente que invierte en casas para invertir. Existe un mercado muy bonito en casas. A mí en general las casas no me llaman tanto la atención, por eso que me especialicé más bien en departamentos, pero no quiere decir de que el mercado de casas para arriendo sea malo. De hecho, es más, en algunos casos he conocido personas que tienen grandes carteras de casas en arriendo y les va muy bien. Pero si yo tengo que comprar mi casa de los sueños, y quiero cumplirme el sueño de mi casa propia, lo más probable es que yo retrase ese sueño porque hay incertidumbre. Pero invertir no. En vez de comprarme mi casa, invierto, me quedo con el departamento 2, 3, 4 años, 5 años, lo liquido y toda esa capitalización, ¡pum!, la pongo para un pie mayor. Y espero que el precio, claro, y espero que, bueno, el que quiera comprarse la casa está claramente, si bajó un 7% el valor de una casa y tienes la posibilidad de comprártela, yo te diría invierte al tiro porque estos precios no se van a mantener en el tiempo. Ese es lo que es, o aprovechas la oportunidad o la dejaste pasar. Yo te diría que vamos a encontrar ofertazos, sí, de hecho, pero los ofertazos no vienen tanto por el lado del precio. De hecho, si ustedes se fijan, la baja estrepitosa, calamitosa de que se acaba el planeta, ¿no es cierto? Estamos hablando de 7 o 8%. Claro. ¿Te das cuenta? Tampoco es una cosa brutal. Claro. Por lo tanto, cuando te ofrecen un descuento del 5%, es un buen descuento. Un 3% es un razonable, 3%, 5%, 10% ya es una brutalidad. Encontrar descuentos del 20%, yo al menos no he encontrado. No en Santiago, no en Santiago. En regiones sí, en regiones me ha tocado. Y cuando hay un descuento tan grande, cuidado. Por algo será. Algo puede haber. Algo pasa por atrás. Hay que estudiar bien a la inmobiliaria, hay que estudiar bien Hay que estudiar bien a la inmobiliaria, sí. Hay que ver qué pasa con el proyecto, claro, si el proyecto ya mucho tiempo. Claro. Si está financiado, no está financiado. Claro. Hay que estudiar un poquito. Se das cuenta que el artículo es bien llamativo, ¿no? Nuestro amigo Pancho Torres nos dice: las inmobiliarias no pueden rematar sus propiedades, también tienen obligaciones con sus inversionistas, bancos y socios. Eso es medio pitia, la letra tan chica me yo la leo si quieres, pero no hay problema. Tiene toda la razón, Pancho, no se puede rematar una propiedad. No van a ver inmobiliarias que tienen suficiente espalda como para decir, ¿sabes qué? Me quedo con los departamentos, los arriendo yo. Y los vendo en 2 años más. Pero no son la mayoría. Conozco inmobiliarias que tienen la capacidad tienen por estatutos de directorio, los directores tienen que tener la habilidad, cada vez que hacen un nuevo proyecto, de comprarse ellos sus propios departamentos. Alejandro nos plantea una pregunta y dice, ¿cómo se puede estudiar a la inmobiliaria? ¿Cómo sé yo lo mismo que comentábamos recién? ¿Cómo puedo estudiar a la inmobiliaria? Mira, una forma de estudiar la inmobiliaria, tú investiga un poco quiénes son los propietarios, quiénes son los dueños, hablas con la respectiva gerencia. Ese simple ejercicio ya te da un olfato de cómo viene la cosa.
¿ok? ¿De cuántos años? Si quieres Claro, ir un poquito más allá, perdón. ve la antigüedad que tiene la inmobiliaria. Antigüedad, correcto, si tienen o no tienen proyectos entregados, y también puedes comparar la cantidad de proyectos entregados contra la cantidad de reclamos. Por ejemplo, si tú tienes una inmobiliaria que tiene 1000 departamentos entregados y tiene 250 reclamos, tenemos un problema. ¿Okay? Hay un cuarto. Tiene una inmobiliaria que tiene 10.000 departamentos entregados y tiene 30, 20 reclamos, Claro. estamos porcentualmente hablando, estamos bien, ¿ok? O sea, siempre hay problemas, o sea, que pasan cosas, la pregunta es cómo tú reaccionas frente a esas cosas. Y en algunos casos la inmobiliaria dice, no, eso que tú estás haciendo es un abuso y bla, bla, y se sienta el macho y no te... Además que también depende de cómo te plantees, a cabrón, cabrón y medio. Yo hoy aprendí, siempre hay alguien que tiene más plata, es más bonito. ¿Y sabes qué más allá de eso? ¿Sabes qué más allá de eso? Yo lo aprendí con el tema de las compañías, que muchas veces uno ve a la empresa, a la compañía como que, no, la compañía no me va a pagar, entonces va a buscar hasta el último resquicio para no pagarme. Y eso es un error. Eso es un error completamente, porque la compañía le interesa si cumples al pie de la letra lo que te piden, los requisitos, las responsabilidades que tienes tú como cliente, más el declarar bien los hechos, la compañía lo único que dice, ven y te pago. Y yo creo que en las inmobiliarias pasa lo mismo, o sea, la idea de ello es vender y vender bien, o sea, no es tu enemigo, no es el ogro que te va a comer y lo único que quieres es no soltar ni un peso. No, yo he visto con historias de amigos que si había alguna rotura de cañería y hay que cambiar el piso completo, la inmobiliaria viene y te cambia el piso completo. No escatima en eso. Por eso te digo, la inmobiliaria hay que fijarse en la postventa, hay que fijarse en la cantidad ¿cómo se llama? Yo me meto a la página web, tú solamente meterte a la página web de una inmobiliaria. La calidad de los materiales que está utilizando. Sí, claro. La calidad de los materiales que está utilizando, el perfil el perfil de la persona que va a vivir ahí, el que también puedes mirar. Si quieres profundizar un poquito, puedes visitar pilotos que la inmobiliaria ya tenga construidos, por ejemplo. Ese podría ser un factor. Conversar con el mismo Con el mismo conserje de algún edificio que ya tenga construida ya tenga edificios construidos, vas y conversas con los conserjes y se acabó el problema. Ahora, hay mucha gente que no tiene tiempo para poder hacer esa cuestión, ¿cachai? Entonces, tiene que investigar en internet o confiar en la pega que tú y yo hagamos eventualmente. Por eso confíen en brokers digitales, nosotros hacemos esa pega. Tercerícenlo. Esa es la idea, tercerícenlo. Ya, Ignacio, estamos bien, yo creo. Vengo a vender, vengo a regalar. Sí, estamos en la hora. Para nada. Para nosotros lo más importante es que nos acompañen. Ese es nuestro objetivo. Que descubras y saques tus propias conclusiones. Al final, para eso hacemos todo esto. Para que tú puedas decidir por ti mismo. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana en otro capítulo de Inversionista Digital 818. Fuerte abrazo, muchachos. Nos vemos mañana. Adiós.